Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos convoca a desarrollar a través de este video el desarrollo del artículo 11 del Código Penal peruano. Pero ¿qué es lo que preceptúa ahí este cuerpo legal? Ahí claramente indica que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Y ahí claramente encontramos a dos términos importantes: el término delito y el término falta. ¿De qué se trata? ¿Qué significa? ¿Cuál es su estructura? De eso precisamente nos convoca el día de hoy este video. Y empezaremos por la palabra delito. ¿Qué significa delito? La mayoría de tratadistas del derecho, la mayoría de juristas, la gran mayoría de doctrina coinciden que el delito es un acto típico, antijurídico y culpable. En esa misma línea, por ejemplo, González Quintanilla indica que para él, por ejemplo, el delito es un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Ignacio Villalobos dice que para él el delito es un acto típico, antijurídico y culpable. Y en esa misma línea, Max Ernesto Mayer, por ejemplo, indica que para él el delito es un acontecimiento típico, antijurídico y culpable. Como podemos observar, casi todos coinciden con ese significado. Por eso, en esa línea, mi persona ha decidido explicarles, por ejemplo acá, bajo esa estructura, cuáles son sus subelementos de cada elemento del delito. Y empezaremos por la acción. ¿Qué es la acción? Diremos que es un comportamiento regido por la voluntad, que es una conducta voluntaria que consiste en un movimiento corporal, en un movimiento del organismo a producir un resultado. Obviamente, a dañar un bien jurídico tutelado por la ley penal. Eso es la acción. Y cuando se menciona este término, no solamente nos vamos a referir a esa conducta comisiva, a esa ejecución, sino también a esa omisión, a ese deber legal que tenía una persona de actuar y no lo hizo conforme a ley. Entonces, de eso se trata la acción. Sin embargo, también podría existir, también podría nacer algunas eximentes, algunas causas a través de las cuales se pueden extinguir la acción. Por ejemplo, veamos a las eximentes. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay una fuerza física irresistible? Cuando existe un movimiento que nos produce a nosotros hacer otro y que no nos deja controlar nuestra voluntad. No podemos tener autonomía de la voluntad de hacer, sino es que a través de un tercero o la naturaleza nos provoca ese movimiento. Un ejemplo, en un edificio de 10 pisos, por ejemplo, están habitando, están trabajando muchas personas y de repente se produce un movimiento sísmico. Producto de este movimiento sísmico, terremoto, ¿no? Las personas se desesperan e intentan, pugnan por salir a salvar su vida, por supuesto. Entonces, entre que están bajando por las escaleras y este movimiento genera de que una persona caiga, ¿no? Resbale. Y este resbalón produce de que a otra persona lo impulse y finalmente se lastime o muera. La pregunta que nos hacemos es: la persona cuyo movimiento, cuyo empujón que le dio al otro, ¿no?, ¿será responsable por ese delito de muerte, por ejemplo? No, porque es un tercero, en este caso es la naturaleza, la que está provocando su actuar. Él no tiene autonomía de su voluntad para actuar y por lo tanto no es responsable de ese ilícito penal. En ese mismo sentido, por ejemplo, si están yéndose en un barco o en un bote, ya veamos pues este ejemplo a nivel fluvial o marítimo, y una persona A empuja a una persona B, para que la persona B vaya y le empuje a la persona C, que está en todo el borde de este bote, por ejemplo, y finalmente esta persona caiga y muera. La pregunta que nos hacemos: la persona B, que fue compelida, que fue empujada, ¿será responsable de la muerte de C? No, sería la persona A, porque la persona A es el tercero que le provoca el movimiento brusco, de tal manera de que el otro no tenía autonomía, simplemente reaccionó y provocó la muerte de ese tercero. Entonces, de eso se trata.
Se trata de una fuerza, de un movimiento en las cuales uno no tiene autonomía y por lo tanto no puede ser responsable, no puede calificar dentro del elemento acción y podría considerarse pues que ha cometido un acto delictuoso. Otra de las eximentes es el acto reflejo. El acto reflejo. ¿Qué es lo que indica, por ejemplo, el acto reflejo? Que no es posible impedir movimientos reflejos que provienen del automatismo del sistema nervioso. Un ejemplo, yo me acerco a una conducción eléctrica, de casualidad por supuesto, y choco, ¿no? Colisiono, toco esa conducción eléctrica. Y esto me produce a mí, por ejemplo, una repulsión. Obviamente va a mover mi cuerpo. Y en ese movimiento que me genera ese shock, ese impulso, yo hago daño a un anciano o a un niño y le provoco de repente una herida o la muerte. La pregunta que nos hacemos es, ¿seré responsable yo del daño causado para ese anciano o para ese niño? Pues no, porque yo no soy responsable, yo no puedo controlar mis movimientos, soy consecuencia de un acto reflejo. O sea, mis actos es consecuencia de un acto reflejo y por lo tanto no soy responsable, porque si no hay acción tampoco hay delito. Otra de las eximentes importantes de la acción es aquellos estados de inconsciencia, ajenos, por ejemplo, a todo aspecto patológico. Hablemos, por ejemplo, de los estados de inconsciencia como el sonambulismo, el sueño, la hipnosis. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si bajo los efectos de la hipnosis, es decir, soy hipnotizado, me han dirigido, ¿no?, para que yo coja un cuchillo y vaya y mate a otra persona, bajo los efectos de la hipnosis? Que la conducta se dio, sí, por supuesto, que maté, sí, pero yo no soy responsable de esos actos, de esos movimientos, porque no puedo controlar mi voluntad, estoy bajo ese efecto de estado de inconsciencia. Por lo tanto, si no hay acción, no hay delito, no soy responsable de ese hecho delictivo. Esos son, y hay más por supuesto, algunas eximentes, algunas situaciones en las cuales pues se elimina la acción y por lo tanto no habría delito. Ahora centrémonos en el elemento típico o el elemento de la tipicidad. Veamos, centrémonos en el segundo elemento. Para hablar de este elemento típico o tipicidad es muy importante diferenciar el concepto tipo o tipo penal y el concepto tipicidad. Hablemos del tipo penal. ¿Qué es? Diremos que es la descripción legal del delito. Eso es el tipo penal. Por ejemplo, en el delito de homicidio, ¿no? Aquella persona que mata a otro, así de simple, será reprimido con pena privativa de libertad de 6 a 20 años. Esa parte que indica o sea, cualquier persona que quite la vida a otra persona, esa descripción legal es el tipo penal del delito. ¿Y qué es la tipicidad? La tipicidad viene a ser aquella conducta, aquel comportamiento que encuadra en el tipo penal. Quiere decir que si mis actos que estoy desarrollando en mi vida de repente encajan en una descripción de un delito, sencillamente pues seré reprimido con una pena como corresponde. Eso es la tipicidad. Por un lado tengo una descripción legal del delito y por otro lado tengo la adecuación de mi acto a ese tipo penal. Ahora, ¿qué elementos encontramos en la tipicidad? Existen 4 que los voy a empezar a detallar. Veamos, elementos de la tipicidad. Vamos a colocarle acá elementos. El primero son los elementos objetivos. Los otros son los elementos subjetivos. Los terceros lo vamos a llamar, no lo llamamos, así están establecidos por la doctrina también. Los elementos normativos y finalmente hablemos de los elementos descriptivos. Centrémonos en los primeros, los elementos objetivos de la tipicidad. Y ahí vamos a encontrar como primer elemento, elemento 1,
a la conducta. Quiere decir, aquella acción positiva o negativa, aquella acción comisiva o de omisión. El segundo elemento es el sujeto. Y cuando se habla de sujeto, vamos a hacer referencia al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo es el delincuente, es el agente delictivo. Y el sujeto pasivo es el afectado, el agraviado. Un tercer elemento objetivo es el objeto. Y cuando se habla de objeto también es importante diferenciar dos aspectos: el objeto material y el objeto jurídico. Cuando hablamos del objeto material, nos referimos a la persona o a la cosa sobre la cual recae la conducta típica. Y cuando se habla de un objeto jurídico, nos estamos refiriendo al bien jurídico que está tutelado por la ley penal. Ejemplo de ellos, de bienes jurídicos tutelados por la ley penal, es la vida, patrimonio, libertad, indemnidad sexual, etc. Esos serían los bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Asimismo tenemos el cuarto elemento. Nos referimos al nexo causal. Es lo que se tiene que determinar dentro de este elemento típico, ese grado de relación entre la conducta o ese accionar y el resultado producido. Otro de los aspectos, otro de los elementos objetivos sería el resultado. Y este resultado tiene que ver con el efecto de la acción, ¿no? Y que sea relevante para el derecho. El resultado puede ser también de peligro o de lesión. Así de simple. 1, 2, 3, 4, 5. El sexto elemento sería el verbo rector. Verbo rector. El verbo rector viene a ser aquella acción, ¿no? Aquel actuar en sí, y que está establecido dentro del tipo penal. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el verbo rector es matar. En el delito de robo puede ser sustraer o apoderar. Eso sería a lo que corresponde el elemento objetivo verbo rector. El otro elemento importante sería el grado de intervención, por ejemplo, un grado de intervención. ¿Pero de quién? Grado de intervención del agente delictivo. Por ejemplo, si esta persona ha actuado como autor, tal vez como coautor, como autor mediato, de repente como cómplice primario o cómplice secundario. Si están presentes todos estos elementos, diríamos que se han cumplido con los elementos objetivos que forman parte de la estructura típica del delito, así de simple. Otro de los elementos base o fuente del tipo de la tipicidad es los elementos subjetivos. Y cuando se habla de elementos subjetivos, ya tenemos que introducirnos con la parte interna del sujeto. Por ejemplo, al elemento subjetivo dolo y al elemento subjetivo culpa. Mucho se habla de dolo y culpa. Para decir que una conducta, por ejemplo, es dolosa, es muy importante determinar el aspecto volitivo y cognitivo. Es decir, que esta persona haya tenido conocimiento y voluntad de su actuar. Y cuando se habla de culpa en sí como elemento subjetivo, es importante determinar que esta persona no lo haya hecho con intención, sino que haya actuado, por ejemplo, con negligencia, con impericia, con imprudencia. Y estos aspectos van a ser materia de otro video que voy a explicar, pero el día de hoy solamente lo estoy haciendo de forma genérica. Si mi actuar fue de forma negligente, fue bajo el aspecto de la impericia, bajo el aspecto de la imprudencia, sencillamente mi acto es culposo. Así de simple. Es decir, no se me podría atribuir que he tenido conciencia y voluntad de mi actuar. Estos dos elementos son los elementos base
de los elementos subjetivos del tipo penal, de la tipicidad. Otro aspecto a tomar en cuenta son los elementos normativos. Por ejemplo, en toda descripción legal, en todo tipo penal, hay un sinnúmero de palabras. Hay muchas palabras en las cuales no todas se pueden entender a primera vista, sino que algunas requieren de una valoración especial y algunas requieren de una valoración jurídica y otros extrajurídica. Cuando digo de una valoración jurídica, por ejemplo, es cuando necesariamente el significado de algunas palabras nos remite, por ejemplo, a otras áreas del derecho para ayudarnos a encontrar ese significado. Por ejemplo, en algunos delitos, cuando se menciona a documento falso, tendríamos que acudir a otra rama del derecho a que nos explique qué significa o a qué se le conoce como documento falso. Por ejemplo, si dentro de la estructura de un tipo penal claramente establece, por ejemplo, los términos que se dio muerte a otra persona con premeditación, con alevosía, con ventaja, tenemos que acudir de repente a la misma jurisprudencia que nos explique qué significa, y ahí está establecido. Y cuando se menciona, por ejemplo, al término extrapenal, a los elementos normativos extrajurídicos, se está refiriendo a aquellos términos que no lo vamos a encontrar en la norma penal su significado, sino que son producto de lo que existe en el contexto social, de cómo se habla, cómo es común, y que se entiende por criterios lógicos, por criterios de la experiencia, ¿no? Su significado. Por ejemplo, en aquellos delitos donde se menciona aquella persona, ¿no?, que desarrolla favores sexuales, eso no lo vamos a encontrar de repente ahí en los códigos, en las áreas del derecho, pero sí ya todas las personas en general sabemos perfectamente a qué se refiere. Esos serían los elementos normativos, jurídicos y extrajurídicos de la tipicidad. Y por último, nos vamos a referir a los elementos descriptivos, que son aquellas palabras, aquellas acciones que se denotan, que se observan, que se advierten en el tipo penal y que son fáciles de entender, que no necesitan una valoración especial. Por ejemplo, en algunos tipos penales, cuando se mencionan de repente por ahí lugar despoblado, todo el mundo sabemos que es un lugar despoblado. De repente en casa habitada, todo el mundo sabemos lo que es una casa habitada, etc. Estos elementos son fáciles de discernir y por lo tanto también forman parte en general de los elementos de la tipicidad que en consecuencia dan forma al delito. ¿Qué sucede, por ejemplo, si se rompe alguno de estos elementos, no se cumple con alguno de estos elementos objetivos del tipo penal? Sencillamente no habría elemento objetivo, y si no hay elemento objetivo, no se cumple con la tipicidad, y si no hay tipicidad, no hay delito. Un ejemplo de ellos es el error de tipo, que más adelante en otro video lo explicaré, ¿no? Cuando no cumple uno de los elementos objetivos del tipo penal. Ese sería un eximente. Por lo tanto, estimados amigos, según lo que hemos visto el día de hoy con respecto a la tipicidad, se generan o surgen también algunos principios importantes. El primero es que no hay delito sin ley. No hay delito si no hay tipo penal. No hay pena si no hay tipo penal. No hay pena si no hay delito. Y no hay pena sin ley. Por lo tanto, tendría que cumplirse todos los elementos que lo acabo de explicar para poder cumplirse con el elemento de la tipicidad y decir que hay delito.